Pitela, querida. Acá estamos. Bueno, quería antes que empezar con los libros que tienen mucho que ver con la obra que voy a recomendar. El año pasado hablamos mucho de esta obra, se llama El cuarto de Verónica, la protagoniza Silvia Kutika, y es una pieza teatral de terror. Hablábamos en su momento que es muy difícil hacer terror en el teatro, de verdad, o sea, es muy difícil, no hay mucho efecto especial que puedas hacer, el clima lo tiene que crear la actuación. Silvia Kutika se pasa. La obra de esta, El cuarto de Verónica, es de la misma autor de El bebé de Rosmarie. Es una pareja de ancianos que aparecen en un restaurante y encuentran a una pareja de chicos jovencitos que están cenando. Y la mujer le dice, ay, te pareces mucho a mi hija Verónica, te pareces mucho a mi hija Verónica. La mujer es Silvia Kutika. Y la chica se conmueve, pobre, que se murió hace muchos años, mi hijita, que vengan a casa que les muestro una foto de mi hija para que vean que no exagero. Entonces, engañadas, llevan a esta chica a una mansión, obviamente nada es lo que parece, y es un terror tremendo. Y vos estás muerto de miedo en el teatro, porque lo hacen muy bien. El cuarto de Verónica está en el Metropolitan, quedan pocas funciones, es los miércoles a las 20 horas. Las entradas se pueden conseguir, obviamente, en la boletería del teatro, a la vieja usanza, o por Plateanet. Silvia Kutika, Laurentino Blanco, Tatiana Marioni y Luis Porcio, pero destaco mucho el rol de Silvia, es espeluznante, como tiene que ser. El cuarto de Verónica. ¿Y por qué lo recomiendo hoy en el contexto de los dos libros que traje? Porque, bueno, vacaciones de invierno, pensando en lecturas para adolescentes. Bien. Buenísimo. Pensando en literatura para adolescentes, pensando en cómo enganchás a un adolescente para que lea, que es la gran pregunta del millón. Cosas que enganchan a los chicos adolescentes son, entre muchas, el terror, la ciencia ficción, lo fantástico, ¿no? Si pensamos nada más y nada menos que en Harry Potter. O sea, si estás pensando en un hijo, querés que se enganche con... comprar el primer tomo de Harry Potter, ya está, listo. Lo compraste para siempre al mundo de la literatura. ¿Por qué? Porque Harry Potter es una puerta de entrada a la gran literatura. Hay mucha gente que habla de la alta literatura, la baja literatura. Ustedes que me conocen hace tanto saben que yo no creo en esa estupidez. Creo que hasta que no den el Nobel a Stephen King estamos en el horno, o sea que no tengo ningún problema con qué literatura es, pero autores como King, como J.K. Rowling, como Liliana Bodoc, en la Argentina, la saga de los confines, las sagas, si pensamos en libros, ¿no?, que son 5, 6, 7 tomos. Juego de Tronos, El hombre en el castillo, ¿cómo? Millennium, Los Juegos del Hambre. Son sagas que introducen a los chicos en la gran literatura. Después de leer eso vas a querer leer los textos más clásicos del género y sobre todo vas a entender cómo funciona el género, el fantástico, que es un género alucinante y muy complejo porque tiene como muchas variaciones. Cuando hablamos del género fantástico, entra todo el mundo dentro del género fantástico. Entra, entre otras cosas, Gabriel García Márquez, que es una rama del fantástico, ¿no? El real maravilloso, el realismo mágico. Edgar Allan Poe, entra Quiroga, entra Cortázar, entra Borges, entra Lugones, entra Maupassant, todos entran. ¿Por qué? Porque es un género con muchos subgéneros, que tienen una característica en particular, que es el mundo imposible, ¿no? El ejemplo perfecto para mí es Cartas a una señorita en París de Cortázar, un cuento muy breve en el que hay un hombre que le cuenta a una mujer, le está cuidando su departamento, vomita conejos. Ese es el mundo de lo improbable, ¿no? De lo improbable porque no existe técnicamente que eso pase, y ahí nos vamos más a la ciencia ficción, ¿no? Qué sé yo, El hombre invisible, de Wells, ¿no? Un tipo que llega a un pueblo todo vestido, tapado, con vendas y todo, resulta que cuando saca las vendas es porque es invisible. Increíble. ¿No? O sea, es ese mundo, y también es el mundo de el espacio, es el mundo de los extraterrestres, es el mundo de los muertos vivos, es el mundo de los fantasmas, de las apariciones, de los muertos que reclaman, ¿no? Eso es el mundo de lo fantástico, es hermoso y perfecto para los adolescentes. Mariana Enríquez. Bueno, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, para hablar de los actuales, ¿no? Ezequiel Martínez, no es Ezequiel Martínez, me confundieron los apellidos, ya me voy a acordar. Hay un libro que quiero recomendar en particular. Mucha literatura latinoamericana que hoy se está escribiendo tiene el tono de lo fantástico, tal cual. ¿Y por qué? En general se asocia, nace como género lo fantástico en el siglo XIX y tiene un sentido
fantástico. Y es el siglo XVIII, el siglo XIX son el siglo de la iluminación, de la racionalidad, del hombre parado frente al mundo, ¿no? Teniendo control de la tecnología, teniendo control de la razón. Es el siglo de la razón, ¿no? Ya no creemos ya iluminamos, ¿no? Por eso es el iluminismo. La razón viene a iluminar la oscuridad del medioevo, ¿no? Las creencias, las supersticiones. Acá nada, acá es todo racional. Y entonces el hombre se ve como despojado de esa parte que es muy humana, que es no saber qué pasa así, que es no saber qué hay del otro lado, que es no saber si hay vidas en otros planetas, qué onda. Se nos quita eso en el día a día. Viene la literatura realista, tenemos que contar el mundo tal como es. Entonces el realismo, tenemos Dostoyevsky, ¿no? Y la culpa y el perdón y, ¿no?, el castigo, que es humano, que no hay nada divino, no hay nada sobrenatural. Entonces la literatura empieza a generar eso, empieza a generar textos en los que se pueda explayar ese mundo humano que ya no está en la calle y ponemos el ajo en la puerta porque viene, ¿se entiende? Ya está mal visto eso. Entonces, al quitarnos esa parte, en el día a día, la literatura explota con Drácula, Frankenstein, El hombre invisible, el nacimiento de la ciencia ficción, el realismo mágico, que viene a decir, loco, hay un mundo que se nos escapa, que es el mundo más espiritual, si se quiere, que es el mundo de lo desconocido. Uno de los autores más importantes del género, siglo XIX, es un autor ruso que se llama Iván Turgenev, Turgenev se pronuncia, que es amigote de Tolstoy, o sea, está escribiendo en la misma época, y él es un escritor realista, él es un escritor que el realismo ruso, pensemos en Ana Karenina, pensamos, ¿no?, en Crimen y Castigo, ¿no? Es esa literatura que viene a dar cuenta de la sociedad, de las diferencias, de las dificultades, del hombre de la ciudad que está corrupto y el hombre del campo. Todo, la moral, claro. Exacto. El hiperrealismo, ¿no? También el naturalismo, tenemos que contarte cómo se desangra, ¿no? Esa cosa bien, bien explícita. Turgenev es uno de ellos, pero también dice, bueno, acá hay algo que me estoy perdiendo en esta literatura que a mí me interesa, que es la literatura fantástica. Y es uno de los grandes cuentistas de lo que es la literatura asociada a los muertos vivos, a los fantasmas, con un narrador que es también muy de Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe empieza sus cuentos y dice, usted que está leyendo no me va a creer esto. No me pasó a mí, pero a mí me lo contaron, ¿no? Un narrador que siempre viene y te dice, bueno, ustedes van a creer que yo estoy loco, pero este tipo me miraba con el ojo de vidrio. ¿No? El corazón delator, gran cuento de Poe, 1 página y media, es la explosión del cuento como género. El cuento es maravilloso, es cortito, lo lees ¿en dónde? Lo lees en el diario, sale todos los fines de semana, lo lees en un ratito, no necesitabas la novela larga, esto es tuviste tu capítulo de Netflix, ¿se entiende? Sí. Te quedaste enganchado, querés más, pero lo terminaste y bueno, la sensación de logro es buenísima como lector. Muchos más lectores, siglo XIX, periódicos, revistas, folletines, producción. Y el mundo es el mundo que me aleja de la realidad, es el mundo que me aleja de la realidad. Un mundo en el que todavía rigen ciertos parámetros que tienen que ver con cómo vivían mis abuelos, ¿no? La superstición, los mitos que empiezan a ser urbanos pero que vienen de otros mundos. Entonces Turgenev viene a contarte esto. ¿Qué pasa cuando vos lees a un cuentista como Turgenev? Te pasa que después vas a ir a leer Lovecraft, vas a leer Poe, vas a leer a los grandes, digamos, a Quiroga, insisto mucho con Quiroga con los adolescentes. Sí, claro. Nunca es tarde para leer Cuentos de amor, locura y muerte, que es tal vez el libro más maravilloso que se haya escrito de cuentos en la Argentina y de que toda la literatura latinoamericana ha abrevado, ha chupado vampíricamente, como él como vampiro se apropió de Poe, hicimos lo mismo con él. Entonces, hay una editorial, Adriana Hidalgo, editora, publica los relatos fantásticos de Iván Turgenev. Son cuentos de eso, fantásticos, de todo, fantasmas, muertos, vivos, apariciones, hombres invisibles. Y en la misma línea, lo voy a decir rapidísimo, un recontralibro que publica Edasa es Mujeres extrañas, que es una antología clásica de cuentos sobrenaturales. Y acá me detengo, te prometo, es 1 minuto. ¿Ustedes saben cómo se llama J.K. Rowling? No. ¿La autora? No. No se llama ni Jennifer,
y Christine con K. ¿Saben por qué le pusieron J.K. Rowling? No. Fue una decisión editorial. Para que no se el sepa que es nombre mujer. no solo no se supiera que era mujer, sino que sonara a varón. Porque si no, los varones no lo iban a comprar. Esto pasaba en el siglo XIX. Mujeres Extrañas publica más de 30 autoras que escribían desde la cocina de sus casas, ¿qué? Cuentos. ¿Y de qué? De terror. ¿Por qué? Porque les daba plata, podían vivir de eso. Mira. De la comodidad dentro de su casa, porque si no eran o criadas o esposas, madres. Podían tener dinero. Muchas de ellas, sus nombres anónimos o que sonaran hombres, porque los editores eran varones. Mayormente escribían literatura de terror y fantástica en el siglo XIX las mujeres. Y escribían mayormente cuentos, porque es muy cortito, se podía escribir de una semana a la otra para poder publicar en un mercado que pedía y pedía muchos cuentos. 100 años después, J.K. Rowling le piden que publique con nombre así para que los chicos, varones, no piensen que es una mujer la que escribe Harry Potter. Muchas cosas no cambiaron, pero es cierto sí que la gran literatura sigue siendo escrita por mujeres. Impresionante este dato sobre la autora de Harry Potter, nada más y nada menos. Tremendo. Gracias, Pitela, como siempre. Gracias por tanto. Sí, gracias, perdón por tan poco.